noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Bueno, hoy vamos a tratar varios temas que tienen que ver con nuestro día a día. Vamos a hablar de la economía, vamos a hablar de lo que nos depara, digamos, lo que va del año, lo que podemos proyectar a futuro. En una primera parte vamos a estar con la persona más importante que, bueno, tiene que diseñar esa realidad económica o intentar, digamos, de alguna manera manejarla. Y en una segunda parte vamos a estar con quienes están debatiendo hoy, quienes están en el centro del debate de una modificación del Código Laboral. ¿Es bueno, es malo? ¿Qué cosas se van a cambiar? Bueno, lo vamos a estar discutiendo esta noche. Antes quería hacer un comentario breve. En la semana pasó algo muy interesante. Bueno, no solamente en la semana, digamos que en el último mes hubo un giro notable en la forma como vemos a la selección nacional. Fíjense que pocas cosas revelan de manera tan notoria el estado de ánimo de los paraguayos y las paraguayas como el fútbol y sobre todo cómo nos va con la selección nacional. Veníamos de un periodo bastante gris, hace rato que no tenemos mucho que celebrar. Hubo un cambio de director técnico. Apareció un técnico argentino que tiene muy buena verba, que es un hombre que utiliza la palabra para estimular a los jugadores. Y resulta que con ese discurso, con esa retórica del director técnico, los mismos jugadores obtuvieron resultados absolutamente distintos. Y de pronto estamos todos entusiasmados otra vez con la selección. Ese partido con Brasil fue notable, no solamente por el resultado, sino porque el estadio estaba lleno. O sea, había hambre de escuchar un discurso que nos hiciera imaginar un escenario distinto. Esa misma selección que tuvo tan pobres resultados, de repente creímos que podía tener buenos resultados. De repente nos convencimos que podemos clasificar para un mundial. Esto mismo que se da en el deporte, nosotros lo necesitamos como país. Y fíjense que en la semana, el partido que está en el gobierno hace 3/4 de siglo cumplió un aniversario. Y esa es una oportunidad para dejar el lastre del pasado y construir un escenario colectivo distinto. Yo tengo que lamentar que quienes le asesoran al presidente actual del partido, al señor Horacio Cartes, y a los dirigentes colorados en general, nadie les recuerde que ya se acabaron las elecciones y las internas, que hoy son poder, que hoy son gobierno y que necesitan generar un entusiasmo no en el 1,5 millones que les votó, sino en los 6 o 7 millones de paraguayos. El discurso se centró en hablar de aquellos que son los disidentes coyunturales, porque mañana pueden volver otra vez a ser aliados, hablar de la traición y hablar del pasado, hablar de las obras de Alfredo Stroessner. ¿Para qué? Pasaron 7 administraciones, prácticamente pasaron casi 35 años desde la caída del régimen de Stroessner. O sea, la gran mayoría de la población o estaba en su infancia o ni siquiera había nacido. Entonces, poco y nada le importa lo que ocurrió. ¿Es un tema para debatirlo? Por supuesto que sí. Pero ¿por qué poner un ojo en la interna colorada, porque de eso se trata cuando hablamos de la disidencia, o en el pasado? ¿Por qué no construir para adelante? ¿Por qué no un discurso que nos diga cuál es el modelo de país que estamos construyendo? ¿Qué rol va a jugar Paraguay en el siglo XXI? Hay un escenario en el que nosotros podemos construir una mejor calidad de vida. La clase política, y no solamente el partido de gobierno, también la oposición, tienen que entender que es hora de que empiecen a construir ese modelo, ese proyecto, y que consigan la adhesión de la gente. Hoy estamos como antes de la aparición de este director técnico argentino, convencidos de que nosotros en la gran competencia del mundo no tenemos nada que hacer, que ya estamos eliminados, que vamos a perder por goleada.
Tenemos que cambiar eso, tenemos que generar una actitud diferente. Y eso comienza con la clase política. Obviamente el discurso no es suficiente. Después necesitamos pruebas, hechos que generen el entusiasmo. De nada me sirve que estén hablando de transparencia y de combatir la corrupción si después tenemos los Nepo Babies y tenemos todas estas historias terribles que se dan a diario. Pero se empieza con la narrativa, con el discurso, con hacernos creer que podemos ser un país diferente. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que... Bueno, y hablando de narrativa, ninguna palabra es más importante cuando discutimos la realidad económica que la de nuestro ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, que está con nosotros aquí en la mesa. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches para vos, para toda la teleaudiencia. Encantado de estar en el programa. Bueno, Carlos, quiero ir directamente al tema, los temas de la semana. Obviamente lo más importante creo que fue la presentación del proyecto de presupuesto para el año próximo. Va a ser el primer presupuesto elaborado por esta administración. Y le quiero recordar esto rápidamente a la teleaudiencia. El presupuesto básicamente es un dibujo de lo que va a ingresar, lo que el Estado cree que va a tener de ingresos y de cuánto va a gastar y dónde va a gastar. Ese dibujo nos permite saber, bueno, para dónde está apuntando. Y resulta que en ese plan, ministro, hay cosas que no se cambiaron porque están ahí, porque no las pueden modificar. O sea, tenemos la misma cantidad de funcionarios públicos, incluso probablemente más. Tenemos estos salarios anárquicos donde vos tenés un funcionario en el Parlamento que gana 12 millones de guaraníes y el director de un hospital que está ganando 6 millones de guaraníes. Si todo eso sigue ahí, ¿cómo se puede hacer un presupuesto distinto? Se puede a través de algo que yo siempre llamo la evolución. Nosotros nunca prometimos una revolución porque las revoluciones a mí me parecen que no terminan bien. Es cuestión de mirar lo que fue la región. Cuando se quiso hacer cambios muy radicales, finalmente no se llega a ningún lugar o se llega a un lugar mucho peor. Entonces, la idea que tuvimos nosotros es empezar a tocar en el margen. ¿Por qué? Estuviste tocando un tema que son de los funcionarios públicos, ¿verdad? Es imposible agarrar y echarle a la mitad de ellos, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Por una cuestión de estabilidad. Ellos están ahí, se va a perder y va a salir mucho más caro al Estado empezar a echarle a todos ellos. Ahora bien, ¿en dónde se nota que sí es un gran cambio este presupuesto? En el margen. Creo que todos sabemos qué pasó después de la creación de la DENIT, en donde se fusionan aduanas con la SET. Sí. Se tienen aproximadamente para el año que viene, entre lo que se acumuló este año y lo que se va a acumular el año que viene por recaudaciones por una mayor economía. Un dinero adicional importante. Un dinero adicional de alrededor de 860 millones de dólares. Okay. Es bastante importante, yo creo. Y ahí es donde uno puede decir, acá está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Anteriormente, o sea, si uno mira lo que fueron las recaudaciones tributarias, siempre suben porque la economía siempre crece y siempre hay un poco de inflación. Entonces, hay siempre un dinero extra. ¿Cuál es la diferencia? Anteriormente, 60-65% de eso iba única y exclusivamente al pago de salarios. Por eso es que tenemos, cuando uno compara salarios con relación a las recaudaciones tributarias, durante mucho tiempo estuvo alrededor del 60-65%, es decir, 65 centavos de cada dólar que recaudábamos iba para la parte de salarios. Sí. Bueno, ¿qué hicimos con los 860? Y ahí se definieron 4 sectores prioritarios que se llevan básicamente la totalidad de estos 860 millones. Son salud, educación, tenemos la parte de seguridad y tenemos la parte de compromisos sociales, llamémosle transferencia o incluso el plan Hambre Cero. Podemos empezar a hablar de cada uno de ellos después en más detalle, pero básicamente los 860 millones extra están yendo a estos 4 sectores definidos como prioritarios. Hay otros sectores prioritarios, lógicamente, pero tenemos 860 millones únicamente. Claro. Y entonces necesitábamos asignar y de acuerdo a la visión del presidente, estos son los sectores donde tenemos que empezar a poner. Ahora, eso me parece fantástico. O sea, sí, tenemos una adicional importante. Creo que está generando una recaudación notoria esta fusión que hubo de aduana con tributación. Pero convengamos, ministro, en que el proceso con ese margen es muy lento. ¿Qué pasa con lo que está dentro del presupuesto? Que depende de reformas que no se están haciendo, porque el sector público sigue siendo el mismo.
con todas las barbaridades que hay en materia de la injusticia con los salarios, porque no solamente hay injusticia porque hay gente que está teniendo privilegios que no debería, hay otra que está ganando una miseria y su rol es fundamental. Bueno, te explico qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? A ver. En primer lugar, cierto que hay muchos salarios, cierto que hay muchas recaudaciones, pero al mismo tiempo este gobierno ha demostrado su fuerte voluntad de contener el gasto salarial. Es por eso que si uno mira el ratio ese que estuvimos hablando anteriormente, que era entre 62 y 65% históricamente, al día de hoy está en 52. 52. Antes gastábamos 62 centavos, está en 52. ¿Podemos bajar un poco más? Vamos a ver más adelante, pero de que hay una contención salarial, ya no hay tantos nombramientos como anteriormente, ya no hay tantos ajustes, van a haber cuestiones que sí, vos estuviste mencionando anteriormente, cada uno responsable de administrar los recursos que le da el Ministerio de Economía, ¿verdad? Y hay que pedirle explicaciones a aquellos que nombran a gente que no está capacitada o que están, digamos, son nombramientos influenciados por el parentesco. Pero dentro de todo, si uno mira el número grande, 52. ¿Y qué permitió eso? Permitió, por ejemplo, con este presupuesto que tomamos con 15 días, cumplir 4 años de 5 años de carrera profesional de los profesores, ¿verdad? Educación, o sea, pusimos mucha plata ahí. Por primera vez, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar, el Ministerio de Salud Pública básicamente tiene 325 millones de dólares para medicamentos, libre de polvo y paja, porque nosotros habíamos emitido y nos hicimos cargo de la deuda que había con la farmacéutica. Entonces, por primera vez se tienen 325 millones para medicamentos. Se permite también de que en la parte de infraestructura, después de haber pagado, mantengamos nosotros los niveles similares a los de años anteriores. No son iguales, son un poco menores, porque lo anterior no era sostenible. ¿Y por qué digo eso? Porque no se pagan las deudas. Entonces, de a poco uno va a ir transformando y uno no va a poder salir a cortar, digamos, los salarios de la gente, porque básicamente vas a perder a nivel judicial. Yo ya vi esa vaca en el Banco Central y bueno, lloro. Porque me quemé esa leche, yo me quemé con leche, porque mucha gente le echó a mucha gente en el Banco Central, recurrieron a la justicia, terminaron costando el triple para el Banco Central. Entonces hay que tener mucho cuidado, nosotros tenemos que ser bastante serios cuando vemos qué grado de ajuste podemos realizar en el presupuesto, porque hay derechos adquiridos que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero no se pueden tocar algunos de esos derechos adquiridos. Entonces, las reformas que me está diciendo, yo no creo que haya ningún otro gobierno que haya hecho tantas reformas como esta, Luis. La ley de estructura del Estado, justamente para evitar de que cada uno de los nombrados como ministro o secretario me empiece a crear una cantidad de cargos sin razón, ¿verdad? Reforma, también llevarla a la función pública dentro de economía te permite no solamente un control en la caja, que es importante, sino también en cuántos puestos se pueden crear. Por eso lo llevamos. Ahora finalmente tenemos una sola cabeza en donde la creación de cargos que tiene impacto presupuestario está en la misma institución que hace el presupuesto. O sea, hoy economía decide dónde se pueden crear cargos y dónde no. Así mismo, claro. Entonces tenemos, ¿verdad? La viceministra Andrea Picasso tiene muy claras las instrucciones acerca de qué se puede crear, qué no se puede crear, que no se creen excesiva cantidad de cargos. Nosotros nos encontramos, Luis, con, por ejemplo, algunas instituciones, no solamente los no llamaban concursos, metían como si no existiera esa ley para llamar concursos y a todos les nombraba jefe. O sea, había una estructura que ni siquiera estaba aprobada, ponerle que tengan 5 direcciones generales. Ellos nombraban 15 direcciones generales, sin ningún tipo, digamos, de respaldo legal. ¿Y por qué? Probablemente porque la función pública anteriormente no tenía mucha fuerza. Lo mismo que la Secretaría Técnica de Planificación, que tenía, digamos, buenos planes para el mediano plazo, pero sin ningún tipo de fuerza. Yo creo que el Ministerio de Hacienda siempre demostró ser una institución o un ministerio con mucha fuerza. Y bueno, ahora Economía, que consolidó todo eso, ahora sí finalmente tenemos a alguien que está controlando de que no se creen todos esos organigramas irregulares. Ahora, y entonces vamos de a poco de nuevo reduciendo. Pero yo creo de que hace mucho tiempo no se
tiene una reducción tan grande en el total de impuestos que se están yendo a los salarios. Ahora, correcto, pero hay situaciones, ministro, que no, hay como bombas que no se han desactivado. Absolutamente, O sea, es que no somos un país perfecto y claro, estamos llenos de problemas. Pero quiero ir a eso concreto, porque, Sí. a ver, resulta que nosotros pasamos ya el primer año de gobierno. Vos sabés que, aparte sos economista, sabés que en los países los gobiernos tienen sus primeros años como ventaja para hacer las reformas de fondo. Y tenemos dos bombas que pueden explotar en cualquier momento. La Sí. primera ya nos está desangrando, que es la caja fiscal. Sí, señor. Se está comiendo cada vez más plata. Y hasta el momento ni siquiera está el proyecto de ley de hacer la reforma de la caja fiscal en el Congreso. ¿Qué pasa con eso? Es que vos estás focalizando solamente en dos bombas y yo creo que habremos encontrado por lo menos 16 bombas. Entonces no me dio tiempo de desarmar esas dos, pero se estuvieron desarmando muchas otras bombas. Le voy a aburrir a la teleaudiencia, pero tengo que mencionar, en 4 meses que fueron entre agosto del año pasado y el 18 creo que entró en receso el Parlamento, ¿verdad? O sea, da justo 4 meses. Pasamos la ley de la DENIT, la ley del MEF, la ley de medida extraordinaria, la CNB que fue al Banco Central, la ley de superintendencia, la ley de carbonos, el presupuesto general de gasto y me estoy olvidando uno, la ley de estructura del Estado que estuvimos hablando. Perfecto. 8 reformas en 4 meses. No me vaya a pedir más porque realmente es imposible es imposible hacer todo una sola vez. Para este año, el día de mañana nosotros estamos llevando los comentarios finales sobre la ley del servicio civil. Es algo que esperemos que el Senado trate, no creo que esta semana, pero por lo menos una semana después. ¿Por qué tal vez se tardó eso? Porque simplemente estuvimos hablando con todos los, digamos, con todos los sindicatos y con todas las centrales de tal manera que entiendan el proyecto y no tengamos los mismos problemas que tuvimos con la ley de superintendencia de pensiones. Después de eso tenemos, se está presentando el Registro Único Nacional, que ese sí era una terrible bomba porque anda a tratar de quitar una hipoteca en las condiciones actuales de un banco. El banco te puede aprobar incluso en 12 horas. Y después tenés 6 meses para hipotecar porque entre registro público y catastro te demoraban 6 meses. Y te lo digo porque yo lo sentí cuando estaba en el sector privado. Y entonces tenemos una cantidad de reformas, lo que pasa no se pueden meter todas de una sola vez. Se metió ahora la cuestión del servicio público, ¿verdad? La del RUM, y vamos a meter la de la caja fiscal el año que viene probablemente. Ojalá terminemos antes, pero ojalá que terminemos con esta reforma, porque aparte de eso tenemos la ley de seguro también, ¿verdad? Y una cuestión que yo no quiero... ¿La caja fiscal el año que viene? La caja fiscal yo creo... No, espera. Vamos a empezar a trabajar este año de la misma manera que tenemos la ley del servicio civil. Vamos a llamar a la gente para empezar a trabajar a partir de este año y queremos tener un cierto consenso para tratar el año que viene, ¿verdad? Entonces, ¿es una bomba? Sí, pero yo tengo todavía tiempo para trabajar en esa bomba. Permitime nomás porque está vinculado con eso, ministro. Obviamente lo de la caja fiscal es urgente, pero es todo el sistema previsional. Lo que ha pasado en estos días con el Parlamento es casi una burla a los contribuyentes, porque lo que hicieron es crear una caja que no era sostenible. ¿Cómo vos con un grupo de personas determinados, no pueden ser más que los legisladores, los aportantes a una caja, le vas a pagar una jubilación y se van a jubilar con 15 años de aporte? O sea, lo que hicieron es hacer una ley para que nosotros le paguemos su jubilación de privilegio. Mira, yo no voy a defender esa caja, pero de hecho no es una caja fiscal, son muchas cajas fiscales. Vos estás correctamente indicando una de las que tiene problemas, pero yo te digo otra que está desangrando mucho más, que es la caja de los docentes. Exacto. En términos cuantitativos, el agujero que está creando la caja de los docentes es infinitamente superior al del problema de los parlamentarios. Lo que pasa es que hay un sentido de justicia nomás, ministro. Sí. Es más fácil, digamos, que uno sienta bronca con un legislador que con un periodo se jubiló que un docente, ¿verdad? No, pero tenemos que... No, pero lo que quiero yo transmitir es que tenemos que ser conscientes de dónde es lo que está el verdadero problema, ¿verdad? Correcto. O sea, si queremos contar de bomba de tiempo, el de los docentes es mucho más grande. Correcto. El de los policías y militares es mucho más grande. Es peor.
Entonces tenemos que ver... ¿Y cuándo encaramos eso? Porque yo sé que es difícil, obvio, porque obviamente ellos van a salir a protestar. No es una cuestión de que sea difícil o no. Nosotros hicimos toda esta reforma porque sabemos que es lo correcto. Y sí, podemos criticar muchas cosas del Parlamento, pero por lo menos desde el punto de vista de la reforma, nosotros nos apoyaron todas las reformas que presentamos y esperemos que nos apoyen también en esta, que probablemente le toque también a ellos de forma directa. Esta toca ¿verdad? Sus intereses, porque sí, pero, vos sabés que los funcionarios son parte de la clientela acordate política. También de que respetaron de cierta manera todo lo que es el presupuesto general de gasto del año pasado y espero que respeten el de este año. Yo creo que con diálogo se puede conseguir. Yo no me quejo de mi relación con los políticos, mucha gente le critica, está bien, estamos en democracia, pero yo por lo menos me siento muy apoyado en la cuestión de las reformas que presentamos por la clase política, que me lo va aprobando en la medida que... Yo tengo que ser honesto, ministro. Cuando veo que cortan en su propia carne, pasaré a confiar en ellos. Hasta el momento no lo han hecho. Sus privilegios siguen ahí tocados. Bueno, vamos a ver ahora con la caja fiscal. Ellos son conscientes, es imposible. De hecho, ahora hubo una reprogramación, creo que porque no alcanzan los recursos. Pero dentro de todo, no quiero minimizar, pero el monto que hicieron es muy pequeño en relación al problema. Ahora. Claro, pero el problema que tenemos en la caja puede ser alrededor de 160 millones de dólares por año. Por año. Por año. Entonces ellos creo que fue 500.000. O sea, imagínate 500.000 versus 160 millones de dólares. Es mucha plata que puede ser destinada realmente a otras cosas. Y una cuestión que los beneficiarios tienen que ser conscientes. Hay muchas promesas, pero probablemente mucho de eso va a ser incumplible. Y te doy un ejemplo, la caja bancaria. La caja bancaria tenía también una buena cantidad de beneficios, etcétera. Después vinieron los problemas en los años 90 de los bancos, salió mucha gente de aportar y ¿qué pasó? Casi quiebra. El Estado tuvo que poner plata, el jubilado se le tuvo que cortar la jubilación. Sí. Entonces, las leyes pueden ser fantásticas y pueden ser promesas de grandes beneficios, pero pueden quedar en eso, meras promesas. Ahora, ministro, yendo un poco al tema de la economía, pasa un poco esto, ¿no? La gente escucha, conseguimos el grado de inversión, recuperamos el ritmo de crecimiento económico y todo eso es cierto. Macroeconómicamente creo que somos uno de los países más estables. Pero cuando revisamos nosotros la situación de la gente, bueno, vemos que el 60% de los trabajadores están en el sector informal, vemos que los niveles de ingresos están muy por debajo del promedio de lo que se paga, por ejemplo, hoy en el Estado, y vemos que la productividad del trabajador es sumamente baja porque su nivel de formación es pobrísimo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a llevar para que realmente sienta la mayoría de la gente que mejora su calidad de vida? Porque obviamente el grado de inversión todavía está algo, le resulta muy lejano. No discuto de que hay gente que la pasa mal, hay gente que la pasa muy mal acá en nuestro país. De hecho, es inaceptable que un país que produce alimentos para 100 millones de personas tengamos todavía 23% de la población en situación de pobreza, ¿verdad? Y buena parte en situación de pobreza extrema. Después está una clase media-baja que también no la está pasando bien probablemente, pero tenemos que empezar a apreciar un poco muchas de las cosas que se tienen. O sea, yo siempre le doy el ejemplo de qué pasaba en el año 2012, y yo creo que vos te acordás cuando el dólar estaba a 8.000. Con todo lo que nos estamos plagueando ahora porque el dólar está a 7.700, 7.730, 20 años, 22 años después todavía es menor al precio del dólar que se tenía en el 2002. La diferencia entre tener una situación de inestabilidad macroeconómica y la diferencia de tener con una situación de estabilidad macroeconómica como tenemos ahora. Y el dólar alto implica cosas más caras, incluyendo el pasaje, por ejemplo, que es donde el trabajador realmente tiene que poner la mayor parte de su sueldo, ¿verdad?, para ir hasta su trabajo. Entonces, hay mucho por mejorar, pero yo creo que hay algunas conquistas que se tuvieron con esta estabilidad macroeconómica. Otra cuestión, la cuestión de la inflación. Hasta hace poco era un tema de tapa diarios, ¿verdad? Cuando la inflación alcanzó más del 10%, 11.2, 11.8 creo que era, y para la parte de alimentos 20%, o sea, 20% en un año, eso era muchísimo para alguien que consume solamente alimentos. Entonces, eso ya no se tiene más, es cierto, algunos precios quedaron arriba,
Ahora ya no se habla más del precio del tomate. Esto le dije a mi colega, al ministro de Agricultura. Antes, tomate 25.000, estaban todos los diarios. Ahora creo que está a 7.000, 8.000, no aparece en ningún lado. Pero se consiguió reducir también el precio del tomate. Pero hay algunas ganancias que hacen al bolsillo del trabajador. La cuestión de la nafta, esperemos, yo todo el día le torturo a Eddie Jara con lo que está ahora, y esto lo digo acá en vivo, así que Eddie Jara espero que pronto tendría que bajar reduzca el precio de la gasolina para que le beneficie al consumidor. Esto es muy importante porque vos sos economista, tenés contacto con digamos, la academia en todo el mundo. Hoy tendría que bajar el precio. Sí, estoy esperando. Eddie sabe, y seguramente si está viendo va a sentirse un poquito presionado. ¿Y por qué no baja, amigo? Mira, esa cuestión de los stock caros que compraron, está llegando un stock que se compró mucho más barato, él me prometió apenas llegue eso se va a materializar, pero uno ve el precio del petróleo, yo creo que justifica una reducción en el precio de la gasolina. Me va a quedar poco tiempo, ministro, y yo quiero, en tu rol de académico, de economista, de alguien que estuvo afuera, que tiene una visión, yo creo que mucho más amplia que solamente, digamos, el apagar los incendios locales. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el rol que va a jugar Paraguay en la competencia mundial? Porque hoy, bueno, somos muy buenos produciendo alimentos, pero produciendo alimentos solamente, ¿qué tipo de trabajo vamos a generar? ¿Qué salario va a tener la gente? Porque al final, en definitiva, del nivel de ingreso que tenga la gente depende de la calidad de vida del país. Un par de cuestiones. Nosotros creo que seguimos caracterizándonos como país agrícola ganadero, pero en realidad el 60% de nuestro PIB ya es servicios. ¿Verdad? Entonces hay un cambio en la matriz productiva que tenemos nosotros. ¿Vamos a seguir produciendo alimentos? Sí, pero lo que pasa es que la otra parte de la torta está creciendo mucho más rápidamente. El servicio depende del mercado interno. Exactamente. Del nivel de ingreso que tenga la gente. Pero antes teníamos 52% de pobreza y ahora tenemos 23%. Alto, como dije anteriormente, pero es menos de la mitad de lo que teníamos anteriormente. Entonces, esa gente que antes era pobre, ahora algunos serán clase media baja, algunos serán clase media, algunos clase media alta. Por eso, ¿vos crees que hay más gente que tiene capacidad de consumo en Paraguay? Con relación al año 2002, sin lugar a duda. O sea, fíjate nomás la cantidad de restaurantes que hay o fíjate la cantidad de oficinas. ¿Dónde estaban las oficinas anteriormente? En una casa, ¿sí o no? Y ahora, en cambio, acá en el eje corporativo tenemos edificios que son edificios corporativos. Va cambiando la economía, no nos estamos dando cuenta a lo mejor, pero realmente si uno mira los datos, realmente uno se da cuenta que va cambiando. Sigamos la producción. Nosotros lanzamos algo que le llamamos Paraguay Verde, porque tenemos muchas cosas para mostrar cómo producimos nosotros la soja. Por ejemplo, siembra directa, que es el modelo más amigable para el medio ambiente. Siembra directa, que es básicamente meter el... no mover, no estar pasando y desmalezando. Entonces es un medio de producción muy amigable. Pero aparte de eso, tenemos algunas inversiones que van a cambiar la estructura productiva. Paracel va a cambiar. Atom, que es la productora de fertilizante verde, va a cambiar la estructura productiva del país. ¿Pero cuándo van a estar, ministro? Porque yo honestamente... Paracel ya me entusiasmo hace años, pero todavía no llegan. No, Paracel ya tiene, la última vez que hablé con ellos, tiene 60.000 hectáreas ya plantadas. Eso es un montón de plata, ¿verdad? De hecho, discutimos con el presidente del OSP, estamos perdiendo la medición en el PIB. Porque vos deberías estar midiendo todos los años, en la medida que el árbol crezca, vos tenés que estar metiendo como crecimiento del PIB, ¿verdad? Y eso tiene una metodología muy especial que solamente lo tiene, por ejemplo, o Canadá, o Chile, o Uruguay. Entonces, gente del central se tienen que ir a ver cómo van a ir a medir. Ahora, ahí necesitamos un montón de gente preparada. Yo no sé si estamos haciendo la inversión en educación para tener esa gente. ¿Para qué? Para los empleos que se van a generar. Ya se están generando. Vos sabés que la plantación es intensiva en mano de obra. 60.000 hectáreas se plantaron así, con gente cavando y metiendo en el arbolito. O sea, ya se está generando. Y después tenemos Atom, que se cierra ahora el contrato, ¿verdad?, para Zona Franca. Yo creo que ellos empiezan la construcción antes de fin de año. Así que hay cosas que van cambiando, va a demorar, pero yo creo que estamos encaminados. Si seguimos haciendo las cosas como estuvimos haciendo recientemente, que nos llevó al grado de inversión, yo creo que las inversiones sí o sí te llegan. Último, Maquila. ¿Qué era Maquila? 100 millones de dólares de producción por año.
ahora tenemos casi 1.100, 10% de todas nuestras exportaciones. Intensiva mano de obra y principalmente muchas de ellas focalizado en madres solteras. Eso tiene un impacto no solamente económico, sino también social. O sea, vamos ahí, pero de nuevo, Luis, acá no hay revolución, acá hay evolución. El éxito de los países son aquellos que persistentemente hicieron el trabajo. Una maratón de 42 kilómetros, no una corrida de 100 metros. Ministro, para cerrar, a ver, y esto te pregunto sobre todo en tu calidad de economista, ¿cuál es nuestra mayor debilidad? ¿En dónde tendríamos que invertir mucha plata en los próximos 5 años para crear realmente oportunidades? Plata en la población. Sí. O sea, ninguna política pública te sirve simplemente si es que va a tener un lindo número en un reporte del Banco Mundial o el FMI. Tiene que llegar a la gente. Y llegar a la gente no quiere decir darle plata, ¿verdad? Porque muchos países distorsionaron esa asistencia social en clientelismo político, básicamente. Entonces tenemos que prepararle a esa gente para que consigan trabajo digno. ¿Cómo? Salud, educación. Por eso que te dije, las dos primeras y seguridad, lógicamente. Entonces, esas 3 patas, por eso es que estamos metiendo casi la totalidad de los 860 millones en salud, en educación y en la parte de seguridad. Ministro, te voy a volver a invitar porque vamos a estar discutiendo de proyectos de reforma. Yo sé que están en tus planes, son muy complicados, pero yo creo que son absolutamente necesarios. El sistema previsional en general, no solamente la caja fiscal. Y bueno, y ojalá que esto funcione, ¿verdad? Ojalá que funcione. Sí, cada uno tiene que seguir haciendo, no vamos a hacer todas las reformas ni todo lo necesario, pero creo que vamos a avanzar mucho en este periodo. Gracias, ministro. Muchas gracias, Luis. Les cuento, estamos ya nosotros para discutir sobre la modificación que se plantea en el Código Laboral. Estamos con Mónica Recalde, ministra del Trabajo. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo están? También un saludo acá a Enrique y a Eduardo. Bueno, gracias por venir. Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Enrique, ¿qué tal? Luis, buenas noches para ti, para toda la audiencia, a Mónica, a Eduardo, un gusto estar acá, siempre contigo, viejo. Estamos con Eduardo Ojeda, es coordinador general de la Corriente Sindical Clasista. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis, para todo el programa, todos los obreros y trabajadores de fuerza, acá estamos presentes. Un saludo especial también a los invitados, a Enrique y a Mónica. Bueno, quiero empezar, ministra, ¿por qué se plantea modificar? Son 2 artículos del Código Laboral, básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer esto? Bueno, realmente, Luis, nosotros hace casi un año venimos analizando cuáles son las alternativas que estamos teniendo para poder modernizar nuestro Código de Trabajo. Entonces, constituimos varias mesas de diálogo social donde nos sentamos, debatimos y finalmente lo que identificamos son las principales problemáticas que tiene nuestro mercado de trabajo actualmente. Y en ese sentido, esta discusión de los 2 artículos que mencionás no son cuestiones nuevas. Y en ese sentido, el presidente había anunciado que el gobierno está dispuesto a abrir el debate para la reforma del Código del Trabajo. Esto se viene planteando a través del sector empresarial y realmente hemos visto a través de los datos y las estadísticas que dan soporte un poco a este estudio que se va a realizar del código para evidenciar un poco qué está pasando dentro de nuestro mercado de trabajo. Entonces, las propuestas que se van a venir haciendo va a ser a través de un amplio consenso, un amplio debate y también queremos aclarar que esto no es una propuesta de libro cerrado que se presenta, sino que cambiamos la estrategia y lo que queremos es justamente sentarnos con todos los sectores, con los trabajadores, con los empresarios y empezar ese debate abierto a través del diálogo social en donde se pueda construir y se pueda contribuir más a esto que es tan importante y que realmente requiere de un consenso social. Correcto, pero quiero ir concretamente, me parece perfecto entender que no es solamente esta modificación y no es que ya se lleva un proyecto, sino que se abre el debate, correcto. Ahora, el punto específico es, hoy la legislación contempla que un trabajador cuando alcanza los 10 años es inamovible. Eso quiere decir que, salvo que haya causa justificada, no lo pueden despedir y si lo despiden van a juicio. Y el juicio puede durar 10 años y cuando termina lo que contempla nuestra ley es que el trabajador puede decidir volver a su puesto de trabajo
o optar por la doble indemnización. Así es. Esa figura es la que se elimina ahora, la inamovilidad. Esa es la propuesta. ¿Y por qué? ¿Pero por qué eliminar eso? Realmente el artículo 94 de la Constitución Nacional consagra la estabilidad laboral y las indemnizaciones, el régimen de indemnizaciones. Acá no se va a eliminar la estabilidad laboral, eso que tiene que quedar bien claro, porque la estabilidad laboral es una figura en donde el empleador no puede despedir de manera arbitraria al trabajador sin que medie una causa justificada. O sea, la estabilidad es que no es que no se lo pueda echar, sino que si le echan le tienen que pagar una indemnización. Le tiene que indemnizar. Salvo que haya una causa justificada para el despido. Exacto. Okay. Entonces el código establece dos figuras, la estabilidad relativa y la estabilidad absoluta. La estabilidad relativa, después de los 30 días de que el trabajador pase el periodo de prueba, empieza a correr esa medida indemnizatoria en caso de despido. Pero a partir de los 9 años, 6 meses, lo que ocurre es que ya no se le puede despedir al trabajador sin mediar primero una suspensión del contrato de trabajo y una prueba en lo judicial que lo que conlleva son mucho tiempo de espera y mucho tiempo de judicialización de los trámites. Entonces, ¿esto qué ha pasado en nuestro mercado? Ese umbral de los 9.5 años ha hecho que el mercado expulse a nuestros trabajadores antes de ese umbral, porque antes está permitido. Entonces existe actualmente una barrera que se evidencia con los datos de que eso, en vez de contribuir el espíritu de la norma, si bien era tuitivo, si bien era algo noble para que el trabajador pueda permanecer en su lugar de trabajo, lo que ha hecho es un efecto adverso. Entonces, cuando nosotros revisamos las estadísticas y los datos, vemos que es necesario corregir eso, pero no es inconstitucional porque la Constitución contempla justamente la estabilidad y los regímenes indemnizatorios, y es más, en el caso de que no haya una reposición o en el caso de que ya no haya acuerdo entre las partes, ocurre o concurre, mejor dicho, la doble indemnización. Correcto. Hay esta torta que estamos viendo, ¿puede ponerme eso? Me envió la ministra dos cositas, ¿verdad? Que me parece interesante compartir. Si me puedes poner acá atrás, así yo puedo ver en la pantalla grande o en cualquiera de los costados rápidamente. Básicamente lo que dice es que de las personas que están ocupadas, formales, en el sector privado, la antigüedad laboral, el 74% tiene menos de 10 años de trabajo. O sea, no llegan a los 10 años, el 74%. Esto se hizo entre el 2002 y el 2022, creo que es. Sí, es una comparación del año 2013 y del año 2023. 2013 y 2023. Donde vemos una significativa reducción de las personas que están alcanzando el umbral de los 10 años. Así este es el dato del INE, es decir, la encuesta. Y después hay una siguiente que es del IPS, que también me pareció muy importante. Estos son los datos oficiales en el que también vemos que el grueso de la gente no llega a completar los 10 años. Le quiero preguntar ahora a Enrique, ¿por qué se despide a un trabajador antes de que cumpla los 10 años? Bueno, Luis, ningún empresario formal, ningún empresario con ganas de obtener beneficio de su inversión contrata recursos humanos con la intención de despedirlos a los 10 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El contexto jurídico genera situación de que el empresario o la empresa no pueda, a partir de un cierto periodo, poder manejar su nómina. O sea, judicialmente se maneja esto. ¿Y qué pasa? Un empresario invierte en los recursos, lo forma durante años y lo que menos quiere es librarse de este trabajador. Ahora tampoco el empresario quiere comprarse un problema. Todos sabemos perfectamente lo que ocurre en el país en materia, sobre todo, de falta de institucionalidad en el mundo jurídico, ¿verdad? Sobre todo en el judicial. Entonces, ¿qué pasa? Pasás los 10 años y te compras un problema. ¿Por qué? Y porque te sometes a procesos judiciales largos, engorrosos, sin fecha de terminación. ¿Eso sí lo querés echar? Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, si tenés una causa justificada, no tendrías la posibilidad de poder echarlo pasados los 10 años?
Bueno, pero con causa justificada se le puede echar igual después de los 10 años. No, Solo solo por juicio. Eso es lo que reza nuestra norma jurídica, O sea, Luis. Para usted entonces, digamos, para el empresario en general es un problema porque después de los 10 años Así es. ya no podés Ahora, me gustaría también aclararte algo. En la Constitución del 92 y después la reforma laboral del 93, ¿qué ocurrió? Se estableció esta norma de la judicialidad a partir de los 10 años. Y como decimos nosotros, los datos matan el relato. ¿Qué pasó con los trabajadores? Se cumplió la intención, y eso está en las hojas de sesiones en las que se deliberó la Constitución del 92. Lo que se buscaba era generar mayores condiciones para el trabajo. ¿Se logró eso? No se logró. Bueno, los números por lo menos dicen Y bueno, que no. no se logró. Ahora, entonces, yo no estoy hablando de cuál sea la solución. Yo creo que tenemos que sentarnos. ¿Cómo nos sentamos? Yo te quiero comentar, nosotros en la UIP desde hace muchos años venimos en un diálogo bastante franco, fraternal y sincero con las centrales obreras que hacen al sector privado y que están legalmente constituidas. Hemos acordado el tema de la superintendencia de jubilaciones e infecciones. Venimos hablando. Sabemos que de repente para lograr consensos tenemos que abandonar posiciones mezquinas. Claro que podemos hablar. Ahora, acá nosotros no decimos las soluciones esta o las soluciones aquella. Las soluciones que nos sentemos a hablar y buscamos una solución que tenga como único beneficiario al empleo. Ok, quiero escucharlo un poco ahora, Eduardo. ¿Cuál es la posición de usted, Eduardo? Bueno, hay números, ¿verdad? Estos son números del Instituto de Previsión Social y del INE, que dice que efectivamente el grueso de los trabajadores formales, que son minoría en Paraguay, no llegan a los 10 años. O sea, antes de llegar a los 10 años los despiden. Bueno, en primer lugar, quiero dar la otra cara. Acá Santítere Peña, en complicidad con los empresarios corruptos de nuestro país, están queriendo eliminar derechos fundamentales de los trabajadores en el discurso de la modernidad, que eso va a generar 500.000 puestos de trabajo. Aquí hay una situación grave y me extraña la forma que habla la ministra al respecto, ¿verdad? Acá hay incumplimiento de las leyes laborales de los empresarios y cuando llega a los 10 años, por eso odia, y creo que acá se tienen que asesorar mejor. La patronal tiene la potestad de despedir al trabajador desde que entra hasta un día antes que se jubile. Tiene toda la potestad, pero tiene que hacer no de la forma arbitraria. Es decir, no hay problema si el trabajador, el obrero, el empleado llega tarde en el trabajo, hay un reglamento interno que la patronal tiene que homologar. Una homologado el reglamento interno, incumple el trabajador y se hace un juicio sumarial y además desde ese momento ya queda fuera de la empresa. Es decir, hay condiciones. Y a mí me extraña que digan, y el presidente de la UIP acá diga que se trae un problema. Entonces 300.000 trabajadores, según la torta, 300.000 trabajadores son problemas para los empresarios que tienen hoy en su fábrica. Jamás ningún empresario va a tener problemas en su fábrica a ningún trabajador si no produce y si no es efectivo. Hay una situación acá que hay que asincerar. Acá, disculpame, voy a llegar, Luis, mira, porque es muy grave esto. Acá lo concreto es que en Paraguay, Luis, es normal incumplir las normativas laborales. No es normal cumplir las leyes laborales. Lo que pasa es que los empresarios que no quieren cumplir las normativas laborales le pone a su trabajador en IPS y le paga salario mínimo, pero le hace trabajar forzosamente, le hace trabajar más de 8 horas, no le paga no le tiene problemas de insalubridad y peligrosidad, no le paga toda su bonificación familiar. Entonces, Eduardo, el trabajador no puede reclamar. Eduardo, ahí llego, Luis, mira. Eduardo, espera. A ver, vamos a ordenar el debate, ¿sí? Todo eso que sí es cierto, pero no quiero
salir de este punto. Y ahora llego. Bueno, Entonces decime, llegan los porque 10 se va el años, tiempo. por cumplir los 10 años, Sí. ese trabajador ya va a tener garantía contra las arbitrariedades que pudiera darse desde el empresario si reclama esos derechos. Entonces, acá, O sea, a ver, si entendí, es muy importante esto. Vos decís, Eduardo, que esto lo que permite es que a partir de los 10 años el trabajador puede hacer los reclamos que no pudo haber hecho antes. más puede formar sindicatos. Recién cuando cumpla los 10 puede años. formar sindicatos porque ya tiene una estabilidad contra las arbitrariedades. Vos ve ahora, que me diga la ministra, 10 sindicatos con contrato colectivo, si tenemos suerte, 20 estarán en el sector Ahora, privado. pero- ¿Por qué? Por la torta que vos estás mostrando. Eduardo, pero si ese es el objetivo... Ese es el objetivo. No, pero espera, permitime nada. Pero entonces tampoco funciona, porque si... A ver, yo lo que quiero es que los trabajadores se puedan sindicalizar y se van a poder sindicalizar cuando cumplan los 10 años y tengan estabilidad. Pero al grueso los echan antes de cumplir los 10 años, entonces tampoco me sirve. Bueno, yo pongo un ejemplo de uno de los problemas que tiene el trabajador si no tiene estabilidad. Claro que uno no necesita, si se diera el cumplimiento de las normativas y si el Ministerio del Trabajo cumple su papel, debería garantizarse el derecho a la sindicalización. Pero voy otra vez al punto. Entonces el trabajador, el empresario corrupto, el empresario que le jode al trabajador, no quiere que ese trabajador tenga la estabilidad laboral. Y negocia con el trabajador, y el trabajador que no quiere negociar le lleva a juicio a la patronal. Y ahí tenemos problemas en el Poder Pero Judicial. entonces- pero pero entonces no nos culmino sirve. acá. ¿Cuál es la causa de este problema? Hay que romper que sea normal incumplir las leyes laborales. Y aquí la ministra tiene que dar una explicación, porque no hay una política. Yo te digo un elemento. 3 millones de trabajadores ocupados aproximadamente tenemos. ¿Sabes cuántos fiscalizadores tiene el Ministerio del Trabajo? Te doy la respuesta, 17. Okay. 17 para fiscalizar y dar cobertura a 3 millones de trabajadores. Entonces la ministra no le preocupa los problemas de los trabajadores. Está mintiendo. A ver, Eduardo. Ministra, de todo lo que dijo Eduardo, a ver, ese es el punto, o sea, digamos, se está hoy infringiendo la ley y por eso los echan antes de cumplir los 10 años. No, porque hoy la ley permite el régimen indemnizatorio hacerlo antes de cruzar la barrera. Entonces se utiliza esa figura y entonces se despide, ¿verdad?, al trabajador y se lo indemniza. Pasando esa barrera tiene que ir a juicio, lo tiene que suspender y tiene que llevar a juicio el trabajador y finalmente... ¿Quién sale perjudicado? El trabajador. Nunca cobra su indemnización. Son 5 o 6 años de trámites judiciales. Y el empleador tiene que mandar y tener que tener un reemplazo. Y así sucesivamente. Pero respecto al tema de la fiscalización, nosotros hemos avanzado muchísimo, Luis. Nosotros hemos cambiado ahora el tema de la reglamentación de la fiscalización. Hemos modificado el procedimiento sumario. Hemos ingresado a la seguridad social. Y es cierto lo que dice Eduardo, con 20 fiscalizadores a 10.000 trabajadores Eso a es través de impunidad, 495 procesos inspectivos. Tenemos más de 200 sumarios administrativos abiertos por incumplimiento de la normativa laboral y tenemos que mejorar, tenemos que fortalecer nuestras instituciones del trabajo para que efectivamente lleguemos a ese grado de formalización que nosotros queremos. Pero también a la par hay que discutir esas cuestiones jurídicas y normativas que están impidiendo y que están generando desempleo. Porque acá hay un problema que esa gente, y especialmente las personas que tienen 35, 40 años y que sufren esas consecuencias, posteriormente ingresar al mercado de trabajo le cuesta más y se convierten en trabajadores independientes o trabajadores con contratos que luego, suponete que la misma empresa le vuelva a contratar. ¿Qué pasa? Tiene un efecto donde retrocede todos sus derechos porque tiene que empezar de cero. O sea, yo tengo cero antigüedad, tengo que volver a tener mis vacaciones de cero y un montón de restricciones que se cumplen con eso. A ver, Enrique, esto, digamos, en realidad, de ser cierta la versión que esgrime el gobierno, lo que hace es impedir que se pierdan puestos de trabajo, pero no genera puestos de trabajo. Mira, Luis, yo creo que
volví a decir, el dato mata el relato. Y si nosotros queremos transitar hacia el desarrollo con empleos dignos, formales, tenemos que ser disruptivos. En el 2003 bajamos el impuesto a la renta del 30 al 10%. El resultado, disruptivo. O sea, la discusión fue tremenda, los resultados están a la vista. Hoy el empleo tiene un problema en el Paraguay. Yo realmente no estoy en proselitismo ni busco adeptos así, pero pues quiero nomás rechazar que se diga, o por lo menos a las empresas que represento a través de la UIP, que tengamos intención de cercenar derechos de trabajadores, que tengamos trabajo forzoso y sobre todo que tengamos empresas que declaran por debajo del salario ante la seguridad social. Y yo le invito a Eduardo o a cualquier central obrera, si tienen de algún sector, de alguna empresa vinculada al sector de la UIP, que venga. Nosotros no vamos a ser cómplices. Vamos a actuar, absolutamente no vamos a asumir ninguna complicidad respecto al cumplimiento de la ley. Quiero dejar bien claro eso. Nosotros estamos detrás de potenciar el trabajo en el Paraguay, detrás de generar empleos, pero empleos de calidad, detrás de trabajar por la formación del capital humano. Lejos estamos de la intención de querer cercenar derechos de los trabajadores. Luis, yo quiero contestarle a la ministra, ¿verdad? Y al presidente de la UIP. La realidad es el tema. Tenemos una cuestión real donde no hay libertad sindical. El derecho político más importante de la democracia, la libertad de expresión, la libertad de elegir y la libertad de organizarte en sindicatos. En Paraguay no hay eso, ese derecho político. Y los empresarios alguna vez tienen que explicar a la historia de la democracia en nuestro país. La UIP tiene que explicar y la ministra es responsable también de eso. No podés formar sindicatos, porque si formás sindicatos vas a pedir un derecho constitucional y un derecho humano, un derecho de la economía del contrato colectivo de trabajo. No hay cultura. Esa cultura autoritaria apadrinada de Santi Peña y de las autoridades y en complicidad con los empresarios. Yo no digo todos los empresarios, porque tenemos contrato colectivo muy bueno con algunos empresarios que casi llega a doble de salario mínimo. Lo que pasa que es la excepción y esa política, esa doctrina, esa práctica está capeando en este gobierno y quieren quitar, imagínate, quitar derechos de los trabajadores supuestamente para generar puestos de trabajo. Eso es aberrante. Nosotros creemos, y vamos a discutir la situación económica en nuestro país, hay que generar empleo. ¿Y cómo se genera empleo? Uno, reformas agrarias. Segundo, la situación de la reactivación de la industrialización del sector productivo nacional. El Estado tiene que invertir, el Estado tiene que tener políticas agresivas de protección de mercado, políticas para que se pueda proteger nuestra producción nacional industrial. Eso no se siente de parte de los gobiernos de turno. Por eso yo creo que hay que ir ahí, no quitarle ese derecho de los trabajadores para satisfacer a un sector empresarial corrupto en nuestro país. Yo le digo a la ministra, y no pudo explicar acá, nosotros sentimos en la fábrica situaciones insalubres. Los trabajadores de Ochi, la ministra, ¿a quién le explicó cuánto le sancionaron? Le llevaron a la fiscalía, le mataron a nuestros compañeros ahí en Ochi, así como a muchísimos compañeros que mueren aplastados. Y el ministerio da una explicación técnica que tiene monitoreo 200 sumarios. Acá se necesita poner reglas. Hay empresarios buenos, hay empresarios que quieren transformar esa realidad, pero lamentablemente hay una impunidad para ese sector empresarial y hay que cambiar la política. No se puede seguir así. ¿Cómo vos vas a venir a decir para mejorar las condiciones y tener 500.000 empleos? Es irresponsable, Santi Peña. Gracias Eduardo. Para cerrar, ministra, pues me quedo sin tiempo. Estamos hablando de lo que pasa en el sector formal y apenas el 30% o el 40% de los trabajadores están en el sector formal. El 60% de los trabajadores paraguayos están en el sector informal. ¿Qué se hace para conseguir formalizar a ese sector? Porque esto es una discusión que tenemos con los trabajadores formales. Está bien, el debate es correcto, hay que hacer el debate, pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, hay que entender que
que el segmento de la informalidad donde recae principalmente tiene que ver con las micro y pequeñas empresas. Ahí se necesitan diferentes tipos de medidas que se vienen abordando para combatir la informalidad. Primero, el tema de incentivos, pero no debemos descuidar los controles laborales, ¿verdad? Yo he visto y he corroborado que la disuasión del empleo informal tiene mucha incidencia en los controles que existen, pero a la vez hay que generar esos mecanismos o esas regulaciones que acompañen al crecimiento de esos segmentos donde tenemos mayoritariamente empleo informal asociado a las micro y pequeñas empresas. Pero también no hay que desconocer que hay también empleo asalariado encubierto, o sea, esos trabajadores que facturan y que debemos incorporarlos al seguro social. El seguro social es la clave de la formalización, es la puerta de entrada, y ningún tipo de política que se va a llevar adelante a partir de ahora, a partir del diálogo, va a tener fuera de su foco el tema de la formalización. Me quedé sin tiempo, lamentablemente, apenas fue un repaso, digamos, rápido, pero yo les agradezco. Vamos a seguir debatiendo con pasión, como corresponde, porque son temas que hacen, digamos, a la calidad de vida de todos. Gracias. Muchísimas Luis. gracias. Nosotros no somos parte de esa central de entrevista, me faltó aclarar eso. Bueno, me parece muy bien. Bueno, y ya estamos con el amigo Iván para hablar un poco de lo que fue el tema de la semana, el de los incendios. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Realmente una semana difícil. Ese humo que tomó todo el país durante varios días causó estragos en la salud de muchas personas, por sobre todo en grupos de vulnerabilidad. Y la buena noticia es que finalmente llegó la lluvia el viernes en horas de la noche en el Chaco, pero hay que decir que esa lluvia no fue suficiente. Si bien no hay focos activos de calor, de incendio, hay focos de calor, por lo que hay un monitoreo permanente para evitar que eso pueda volver a propagarse. Hay que recordar que el fuego fue generado por la acción del hombre. Hay una investigación abierta en ese sentido, y el hecho de la existencia de estos focos de calor todavía mantiene una alerta a las autoridades. Si bien los bomberos ya están regresando de esa zona hacia Asunción, el departamento central, la alerta continúa, es una tregua, por así decir. Se espera más lluvia para poder aplacar definitivamente todos esos focos. Hay que decir que el número final de Infona es que unas 200.000 hectáreas fueron afectadas en el Chaco paraguayo. Eso es, creo que habían hecho un cálculo, no sé cuántas veces el tamaño de Asunción. 20 a 30 años va a demorar que esos bosques nativos puedan recuperarse, ¿no? Para dimensionar el daño, en una semana se destruye lo que vamos a recuperar en 20 a 30 años. Es terrible. Tenemos el informe de Iván. Así se ve desde el aire la zona de Alto Paraguay, ya muy cerca de la frontera con Bolivia. Los focos de incendio finalmente fueron controlados, luego de varios días de lucha, gracias al cambio en la dirección de los vientos. En tierra la visibilidad no alcanza más de 1 kilómetro. Miles y miles de hectáreas fueron reducidas a cenizas y troncos carbonizados. El panorama es desolador y pasarán muchos años para que la naturaleza se recupere. Según las autoridades, el apoyo del avión uruguayo Hércules C-130 fue fundamental para detener el avance del fuego en un sector que estaba descontrolado. Tenemos reportes muy favorables, Freddy. Acabo de comunicarme con el comandante de la Fuerza Aérea y él está manejando imágenes satelitales comparando, y el fuego retrocedió en gran medida. Esos datos ya fueron pasados a los pilotos del avión C-130 y en base a esas imágenes van a hacer la misión que te mencioné recién a las 15 horas. Y a la noche van a realizar nuevamente la misión para, en caso de que quede algo, algún foco que no haya sido solucionado, por decir de una forma, van a hacerlo a la noche, porque a la noche se ve mejor el fuego, me está diciendo el comandante de la Fuerza Aérea. O sea que lo que tenemos ahora es un optimismo, por supuesto moderado, de que vamos a solucionar este tema
La base de operaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional se encuentra en la estancia Campo Grande del distrito de Bahía Negra. Desde este lugar se coordina a los diferentes grupos de trabajos distribuidos en brigadas. Uno de los coordinadores de los bomberos voluntarios estima que se tardaría al menos una semana más para extinguir todos los focos de incendio. Y ahora mismo está un poco más controlado, teniendo en cuenta que la dirección del viento nos está favoreciendo bastante. Pero así hay muchos focos todavía que estamos haciendo la extinción total, ¿verdad? Esto tiene todavía aproximadamente una semana, si continúa así, una semana más de trabajo. La densa humareda es referente a eso, ¿verdad? Tenemos varios focos secundarios, tenemos que extinguir la totalidad para poder decir que ya fue totalmente controlado el incendio. Pero ya no está tan descontrolado como teníamos hace unos días atrás. Ahora mismo estamos controlando, podemos decir que ya está controlado en su 50%, ¿verdad? Esto dependiendo mucho también del clima y el cambio de viento que nos favorece al horario de la tarde o inclusive de noche. Según las autoridades, el enorme incendio forestal ya consumió más de 180.000 hectáreas de pastura y bosques nativos, generando enormes pérdidas en biodiversidad y también un gran daño económico. Una vez más, se ha dicho que estos incendios fueron provocados por el hombre, sin que hasta el momento se haya identificado plenamente a los responsables. Bueno, esperemos que en estos días sepamos ya quiénes fueron los responsables de que se iniciaran estos incendios. Y que después exista una sanción, porque hasta aquí lo que tenemos es antecedentes de multas a personas responsables de este tipo de siniestros. No se fue más allá y de hecho con las multas no es suficiente el daño enorme que esto ha ocasionado, decíamos, 20 a 30 años para que estos bosques nativos se recuperen.